Capítulo 3. Método de oración carmelitana. Definiciones de la oración y diversidad de métodos. Definición de la oración. Según Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Juan Damasceno y del jesuita padre Gaspar Astete. Siendo la oración un elemento importante en la vida del cristiano, es natural que los teólogos y los santos hayan tratado de dar una definición más amplia de la oración cristiana. Definición de Santo Tomás de Aquino. La oración, según Santo Tomás de Aquino, es el acto propio de la criatura racional y el resultado del sentimiento de dependencia del hombre respecto a Dios. De ahí la súplica, la petición de perdón, etc. En la vida cristiana, la oración se funda en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y por esta razón es el acto de una virtud sobrenatural. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el mismo Espíritu interviene por nosotros con gemidos inenarrables. Romanos 8:26. Definición de San Agustín de Hipona. Para San Agustín, la oración es la elevación de la mente y el corazón a Dios, con la intención de honrarle, rendirle el debido homenaje y manifestarle nuestra sumisión. Definición de San Juan Damasceno. Una de las mejores formulaciones de la oración se debe a San Juan Damasceno. Es la elevación de la mente a Dios para pedirle cosas convenientes. Esta definición ha tenido mucho éxito en Occidente y por ello se ha recalcado en la oración el aspecto de petición. Definición del jesuita padre Gaspar Astete. El padre Gaspar fue uno de los primeros jesuitas de la compañía, hombre muy inteligente, profesor del colegio de Medina del Campo. Entre sus alumnos tuvo a San Juan de la Cruz, joven estudiante de la ciudad. Él comprendió que después de un concilio de Trento, donde se clarificaron teológicamente muchas verdades de la fe católica, era necesario un catecismo católico que recogiera en un lenguaje sencillo las verdades de fe que alimentan espiritualmente a un cristiano. El catecismo que él compuso tiene todas las cualidades de un verdadero catecismo católico: claridad, precisión y facilidad para retener el texto. Este catecismo llegó a América y fue uno de los elementos valiosos para la evangelización del continente. Sus enseñanzas llegaron hasta casi nuestros días, cuando ya aparecieron varios catecismos como el de San Pío X, entre otros. Con este catecismo se formaron todos los católicos de la nación colombiana. De memoria se aprendía en los colegios, de memoria lo repetían las madres y muchas de sus inmortales fórmulas se conservan hasta el día de hoy en el lenguaje popular. El padre Gaspar de Astete define así la oración: levantad el corazón a Dios y pedirle favores. Características de la definición del padre Gaspar. La ascensión es atracción de Dios. La ascensión es de la mente o del corazón. Es una ascensión desde la indigencia de la persona a lo divino. Pedir mercedes no es tener a Dios como un tapagujeros. El padre jesuita define la oración de esta manera: orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes.
La primera característica de la ascensión, según el padre Gaspar, es la atracción de Dios sobre el hombre, a la que el hombre responde con su oración. El padre Astete dice que es levantar el corazón, pero se cree que antes de levantar el corazón es levantar la mente, para que el misterio que el hombre acepta de Dios mueva el corazón a sus afectos. Con mente y corazón son una sola realidad en la oración cristiana. Se piensa en Dios para amarlo y servirle. Esta ascensión es fruto de la indigencia del hombre, que siempre necesita de Dios y de su presencia. El jesuita dice que esta ascensión del corazón, como él la define, la oración tiene como fin pedirle mercedes, palabra que en tiempos del autor significaba favores. Es una lástima que el padre Gaspar haya puesto toda la fuerza de la oración en la petición y que muchas veces se haya convertido a Dios en la oración como un tapagujeros o solución a todos los problemas y se haya olvidado todos los demás aspectos de la oración: alabanza, agradecimiento, desagravio, etc. Metodología de la oración. La oración cristiana, como toda obra buena, necesita su metodología. Por el Evangelio se sabe que Juan el Bautista enseñó un método especial de oración a sus discípulos. Los apóstoles de Jesús que veían orar a los discípulos de Juan, también le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. La metodología que Jesús empleó fue muy sencilla: ponerse a orar delante de ellos, como lo hacía tantas veces a solas con su Padre, y de inmediato salió de sus labios la oración más bella que se tiene de él, el Padre Nuestro. La espiritualidad flamenca crea la devoción moderna. Se conocen los métodos que emplearon los primeros cristianos para dirigirse a Dios. Se conoce la metodología de la oración de los monjes, tanto en Occidente como en Oriente. Pero en el siglo XV apareció en Flandes, Bélgica, lo que se ha dado en llamar la devotio moderna. Una definición histórica de la devotio moderna es una corriente espiritual que empalma con el Renacimiento, la herejía protestante y, bajo cierto aspecto, aún con la Contrarreforma. Nacida en la segunda mitad del siglo XIV en los Países Bajos, cuyo fundador es Gerardo Groth, quien estudió bajo maestros nominalistas, fue canalizada por los hermanos jeronimianos o hermanos de la vida común, cuyas raíces estaban en el agustinismo y el franciscanismo, y la congregación de canónicos regulares de Wildenheims, y continuada en el siglo XV y XVI por Tomás de Kempis y otros autores espirituales. Nos presentaron un método nuevo de orar: oración metódica. Para muchos, la devoción moderna es la metodologización de la vida espiritual, lo cual proviene de la decadencia de la escolástica, la cual con el virus nominalista se erizó y complicó al extremo con divisiones, distinciones agudas y las figuras silogísticas más retorcidas. Se trata de una tendencia de ordenacionismo, al método excesivo, a la regla, al esquema lógico, al régimen preciso y fijo y, en fin, a la mecanización del espíritu. Creo que sus rasgos más típicos y peculiares pueden reducirse a los siguientes. Primero, cristocentrismo práctico. Segundo, oración metódica. Tercero, moralismo.
Cuarto, tendencia antiespeculativa. Quinto, carácter afectivo. Sexto, biblicismo. 7, interioridad y subjetivismo. Octavo, apartamiento del mundo. Noveno, ascetismo. Y 10º, bibliofilia. García de Cisneros, Fray Luis de Granada y metodología jesuita. En España, en el siglo XVI, el monje benedictino Padre García de Cisneros escribió un libro y en él organiza la oración por temas y por días. El religioso Fray Luis de Granada, dominico, escribió un libro de oración ofreciendo textos y reflexiones para oración personal y afectiva. Su texto fue muy utilizado y de seguro que Santa Teresa lo leyó, pues fue uno de los libros que se prohibió en el índice de libros prohibidos que hiciera Juan de Valdés, el inquisidor. Con la aparición del libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, apareció el método de orar con base en la reflexión y en los afectos, un método un tanto difícil de seguir. Parte del método: preparación remota y próxima, lección, meditación, acción de gracias y petición. En casi todos estos métodos son muy pocas las diferencias entre ellos y se pueden señalar los principales puntos que presentan. Una preparación remota y próxima. Supone que el orante a lo largo del día tiene la presencia de Dios, que lo dispone para una oración fervorosa y afectiva. Eso es lo que se llama preparación remota. La preparación próxima son los primeros actos que se hacen para la oración, como lo es la súplica al Espíritu Santo. Lección. La lectura se puede hacer directamente de la Sagrada Escritura o de algunos de los libros escritos con temas para orar. Los hay muy completos, que siguen el tiempo litúrgico o los misterios de Cristo. La meditación es el desarrollo de los temas que se han escogido y leído, y para ello se puede emplear lo que en literatura se llama tópicos, que ayudan a desentrañar el tema que se medita. Acción de gracias y petición. Después de todos los afectos que se han desarrollado en la oración y como final de la misma, se hace la acción de gracias de todos los beneficios recibidos y la petición de las necesidades principales del orante. En nuestro próximo video continuamos con este capítulo.